Estoy con el doctor Jorge Campos, médico, historiador, y la última vez que vino a este programa me hizo una aclaración que yo después la he estado repitiendo y a veces sin que se entienda con facilidad por muchas de las personas a las que le he comentado este tema, y es: Argentina no es una nación, una república democrática o una democracia republicana, como quiere llamarlo. Argentina es un país corporativo. Y eso a mucha gente no le cae bien. Lo volví a invitar ahora para que podamos hablar y aclarar y ampliar todo este tema. ¿Por qué se define a la Argentina como un país corporativo y el daño que ese corporativismo nos está haciendo ya de hace mucho tiempo? Yo calculo más de 50 años que venimos con esta idea. Jorge, gracias por venir al programa. No, gracias por invitarme. Un gusto. Y te voy a corregir un poquito Dale. con la historia. Sí, sí. Son más de 50 años. Sí, sí, yo calculo que son 77. Exactamente. Pero no quise... Golpe en 1943 del general Perón, que lo dio con una corporación que era el Ejército y otra corporación que era la Iglesia Católica. Entonces ellos le permiten dar el golpe. Y Perón venía con las ideas de Mussolini. Por lo cual, y para que algo quede de esto en la historia, a la semana del golpe se impuso la religión católica en todas las empresas, en todas las escuelas laicas de la República, que había dado Sarmiento y que venía con la educación sarmientina. Impusieron religión católica. Entonces es para que te des idea del Ejército y la Iglesia unido como corporación. Tratar de revertir y convertir a los argentinos en católicos, apostólicos, romanos y reverenciando un poder militar que en ese momento era increíble en el mundo. Está bien, pero en la actualidad, ¿qué es lo que está pasando? Y en la actualidad esas dos corporaciones replicaron otra corporación, porque Perón crea el sindicalismo, y el sindicalismo no es democrático, es una corporación. Pero existían los sindicatos cuando asume Perón. Sí, pero existían un grupo de sindicatos que tenían, uno eran demócratas, el otro era socialista, el otro era liberal. Entonces eran sindicalistas que no estaban corporativizados. Al crearlos Perón, bajo el régimen peronista, los sindicatos se corporativizan. Aclará, porque así va a quedar un poco más, más claro todo. La palabra corporativismo, la palabra corporación, aclaralas, porque yo muchas veces he dicho que las personas débiles buscan la corporación. ¿Seguro? Para que los proteja. Seguro. Y cuando me han pedido aclaraciones no las he podido dar a veces con más claridad. Aclara el tema. La relación de una corporación es muy clara. No es democrática, hay un conjunto de individuos que se defienden entre sí y se apañan y se protegen entre sí. Por ejemplo, las fuerzas militares. El tipo que se mete en la carrera militar tiene asegurado un sustento para toda su vida. No es como el que abre un kiosco que mañana se fundió y queda pidiendo limosna por la calle. O los amigos tuyos y míos que se metían de cura. Claro. También buscaban una corporación que los proteja. Esa corporación está hecha en forma de corporación. Tiene un mandamás arriba y una pirámide de mandos medios que se va ampliando hacia abajo. Otra idea de corporación es la mafia. La mafia italiana son corporaciones. Y Perón le copia a la mafia, con la cual Mussolini estaba acordado, y cuando crea el sindicalismo lo crea como corporación. Con la Carta del Lavoro, todo eso. Con la Carta del Lavoro, todo lo demás de italiano, lo crea Perón, lo copia. Y entonces los sindicatos pasan a ser una corporación importante. ¿Por qué importante? Porque si ellos hacen un paro, una huelga, paran todo el país. Entonces sí tiene una fuerza muy importante como corporación. Está la corporación empresaria también, ¿no? Bueno, eso se crea en el primer gobierno de Perón. En el primer gobierno de Perón se crea la corporación de empresarios prebendistas, que son los empresarios que hacen negocios con el Estado. Entonces, como para hacer negocios, no pueden uno solo, por la ley democrática que había, de que había que hacer una licitación, se juntan 5 empresarios de construcción y dicen, bueno, en esta licitación vas vos y ponés 100.000, yo voy a poner 105.000, el otro va a poner 120.000, el otro va a poner 200.000. Te toca. En la próxima hacemos al revés y así vamos turnando las licitaciones del número 1 al 5,
después volvemos a empezar por el 1, y entonces manejan los precios, Está que bien. no son los que le convienen a la Bien. República. Las otras dos corporaciones que quedarían, a ver si estás de acuerdo, sería la corporación de funcionarios públicos y de políticos totalmente corrupta, y la otra corporación sería también la corporación judicial que cajonean, se corrompen. Sí, seguro. ¿Hay alguna más Absolutamente. aparte o no? Son las 6 principales. Ajá. Las 6 principales son esas. Y la corporación judicial, lamentablemente, también fue Y es. desde la época de Perón, porque Perón, ¿qué hizo? Corrió a los jueces, a la Corte Suprema, la liquidó porque estaba en contra de él. Entonces, y después a cualquier juez que no era peronista, le daban el chau chau bye y ponían un peronista. Y aparte nacionalizó el Banco Central, que había sido creado en 1935 para cuidar la moneda. Liberal totalmente y fuera del circuito del Estado. Claro. Lo agarró y lo puso dentro del Estado. Y después de eso, teniendo los judiciales, después se creó la corporación política. Bueno, el famoso dicho, un político no mea encima de otro político. El famoso dicho de una corporación. Claro. Mucho bla, bla, bla en las discusiones, mucho bla, bla, bla cuando los presentan, pero cuando se encuentran los políticos, la mayoría, no voy a decir todos, porque hay excepciones El como la regla, 98% son así. pero el 90% dice, bueno, esto es para vos y esto me quedo yo. Espera que porque el tiempo nos Sí, sí, el corre. tiempo nos come. Y quiero llegar a algo que es muy importante. Pero esa corporación lo que hace es anular la República. Sí, es totalmente de acuerdo. Pero ahora vamos a suponer, viene y gana alguien que no está dentro de esas ideas y dice, voy a arreglar el país. ¿Cómo haces para luchar contra las corporaciones? Porque vos decís, bueno, achicar el Estado. Recién Marcos Cohen Arasi decía, bueno, corto acá, y ya empiezo a solucionar. ¿Cómo haces para luchar contra las corporaciones? Es muy difícil, porque son mafias. Ahí me quedan 2 minutos. Sí, me es están muy haciendo difícil, señas. pero yo te digo cómo lo veo yo la posibilidad de hacer algo contra las corporaciones. ¿Cómo? ¿Perdón? Sin tanta vamos... Directamente. Bueno, ok. Te queda 1 minuto ahora. Bueno, hay una sola posibilidad de la corporación. Primero tenés que agarrar la corporación judicial y limpiarla. Claro. Y entonces, con jueces probos, honestos y capaces, vos agarrás los empresarios corruptos, agarrás los políticos corruptos, agarrás Los sindicalistas. los sindicalistas corruptos y le cortás el camino legalmente. Ahí está muy buena la ¿Me idea. Es entendés? decir, primero hay que encarar la corporación judicial. La La Corte, por suerte, ahora tiene una voluntad, no digo que lo sea, una voluntad democrática, digamos así. Sí, pero ¿cómo hace para solucionar todo lo que Claro. está abajo? Te prometo que lo vamos a continuar esto, porque es un tema, desde mi punto de vista, muy importante, sí, totalmente. que la gente tal vez no tiene en cuenta, los televidentes, y hay que tenerlo en cuenta porque puede ser el comienzo de la solución para este país perdido totalmente. Gracias por venir al programa. Gracias por invitarme. Muy bien.